Señoras, señores, qué bueno que están conmigo. Soy Sánchez Gras. Bienvenidos. El cuento del salario mínimo es como el cuento de la buena y de la mala pipa. Esta semana última, las esperanzas del incremento del salario mínimo se estrellaron. Se fueron por el tragante. Las esperanzas de los demócratas de incluir un aumento al salario mínimo en su paquete de ayuda de 1.9 billones por el COVID-19, eso tan llevado y traído. Bueno, esas esperanzas lucen como un cadáver en un sarcófago barato. Esa es la verdad. Las reglas del Senado en los Estados Unidos prohíben la inclusión de un incremento al salario mínimo en el paquete de asistencia. Los demócratas parecían haber agotado sus opciones más realistas para rescatar el aumento salarial. De golpe se queda a un lado una enmienda esencial para quienes tienen bajos ingresos y también para quienes usaron esta herramienta como un tema de campaña. Y así se ha quedado medio de lado una enmienda potencial en la que se amenazaría con aumentos de impuestos a las grandes compañías que no elevaran el pago a sus trabajadores hasta cierto nivel. Y cuando el bienestar de unos depende de amenazar a otros, la cosa no marcha bien por ningún lado. Hay una explicación. Hay una explicación en los Estados Unidos y esa explicación la da The Wall Street Journal. Miren aquí, déjense de cuentos. Increasing the federal minimum wage would be a very big deal. 29 states currently have a state minimum wage higher than the federal level, but 21 don't. And $15 an hour is at the upper range of what even the most prosperous states have considered. Claro que es importante, pero es bien complejo el tema. Esta que ven ahora es Elizabeth McDonough, la primera mujer en ostentar el título de parlamentaria en jefe del Senado. Su trabajo incluye actuar como árbitro no partidista para decidir si ciertas disposiciones pueden incluirse en los proyectos de ley que los legisladores están tratando de aprobar bajo un proceso especial vinculado al presupuesto, conocido como reconciliación. Esta mujer entregó su orientación oficial sobre si los demócratas podían incluir un aumento en el salario mínimo federal a $15 la hora en un proyecto de ley de ayuda para el coronavirus de 1.9 billones. Esto dio un golpe a los planes de los demócratas y ha quedado descubierto que el proyecto de ley no ayuda al COVID-19 en este momento y no se puede incluir la disposición del salario mínimo y aún así cumplir con las reglas de la reconciliación, que es el espíritu de este dinero que se ha demorado tanto. Esta reconciliación está diseñada para ayudar a los legisladores a aprobar leyes vinculadas al presupuesto rápidamente, con solo 51 votos en lugar de los 60 necesarios para que la mayoría de los proyectos de ley avancen. Esto permite a los demócratas aprobar el proyecto de ley de ayuda del COVID-19 sin ningún voto republicano, siempre que no pierdan a ningún demócrata. Pero debido al fallo parlamentario, el proyecto de ley de ayuda no incluirá la disposición del salario mínimo. Harto de tanta gente hablando lo que pican los pollos,
porque todo el mundo explica esto de una manera distinta, me comuniqué con las fuentes del Informe Mundial de Salarios 2020-2021, el cual indica que la crisis no ha afectado del mismo modo a todos los trabajadores. Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. De las estimaciones basadas en una muestra de 28 países europeos, se desprende que sin los subsidios en el segundo trimestre del 2020, la pérdida salarial para las mujeres hubiese sido de un 8.1%, cuando en verdad fue de un 5.4% para los hombres. O sea, el problema es mundial. El Informe Mundial sobre Salarios analiza también las tendencias de los salarios en 136 países en los 4 años anteriores a la pandemia. Y ahí se ve que el crecimiento mundial del salario real osciló entre el 1.6 y el 2.2%. O sea, los salarios reales aumentaron más rápidamente en Asia, en el Pacífico, en Europa Oriental y con mucha más lentitud en los Estados Unidos, en América del Norte y en Europa septentrional, meridional y occidental. Ahí estamos nosotros. Cada vez que vamos en fila para ganarle al salario mínimo, hay una crisis. Así habla Ding Su, experto mundial de la Organización Mundial del Trabajo. While the data did show an increase in wages in some countries, this was mainly due to the fact that many low-paid workers actually lost their jobs, which meant they were no longer included in the wage data. Miren ahora, esta imagen habla por sí sola, esta imagen da vértigo. Massachusetts, ese fue el primer estado norteamericano que aprobó el salario mínimo en 1912. El ejemplo cundió y 13 estados y el Distrito de Columbia lo adoptaron también, aunque se generó un conflicto con el Tribunal Supremo porque declaró inconstitucionales estas disposiciones y regulaciones. Pero la crisis del año 29 provocó un terremoto en el mundo laboral y hubo que actuar. La administración de Roosevelt consiguió sacar adelante la industria, que se recobrara en su actividad en 1933. Esto establecía la existencia del salario mínimo en los Estados Unidos en consonancia con la política económica y social del nuevo estatus, esa idea de fomentar el poder adquisitivo de los trabajadores para excitar la demanda. De nuevo, el Tribunal Supremo tuvo que intervenir y declaró que era inconstitucional en 1935 y le dio marcha atrás a todo a partir de un conflicto entre una corporación y el gobierno federal. Pero todos estos estándares establecidos en 1938 dejaron por sentado el tema del salario mínimo en los Estados Unidos y en ese momento era de $0.25 por hora trabajada. Año 2021, ha llovido mucho, pero se sigue estancando el problema. El cuartico está igualito porque si obligas a subir el salario, los pequeños negocios, ¿qué harían? Desaparecen. Los emprendedores de a poco se debilitan. Los grandes consorcios se van a otro lado. Esa es la verdad. Lamentablemente es la verdad que nadie ha podido controlar. Lamentablemente es más fácil que ganes más si perfeccionas tu calificación que si exiges porque sí y no por más nada. Es tremendo este tema. Pero cada tema tiene su Biblia. La Biblia de los negocios, el dinero, la liquidez, la prosperidad y hasta de la miseria
es de Wall Street Journal. Léanlo cada vez que puedan. Miren cómo se explican ellos mismos. So what's likely to happen? Well, it may be that the Biden White House and Democratic leaders have to scale back the minimum wage proposal because of these objections. O sea, hay que bajarle la parada al tema de los $15 como salario mínimo si se quiere que esto avance un poquito. Es lo más probable, lo dicen los analistas. De momento, las cosas se frenan en el Senado. El tema del salario mínimo no es excepción, es consigna de campaña, pero ponerle el cascabel a estos gatos es tenebroso. Para calificar para los procedimientos de la vía rápida, en este caso, se han empantanado en el Senado. Las medidas, señores, deben estar directamente vinculadas al presupuesto. Específicamente, deben tener un impacto fiscal significativo que no pueda ser meramente incidental a la propuesta política. De lo contrario, la disposición puede ser impugnada bajo la regla Baer, nombrada así por el difunto senador de igual nombre. Cuando se discute todo esto, esta señora, la señora McDonald, dice que el efecto presupuestario es incidental y la regla antes mencionada evita que cualquier disposición del proyecto de ley aumente el déficit más allá de la ventana presupuestaria del mismo proyecto de ley. O sea, esto es lo mismo que decir, si aumentamos el salario mínimo, vamos a tener más problemas que alegrías, a menos que los legisladores encuentren una manera de compensar su costo a través del comité que tiene la jurisdicción sobre esta disposición. ¿Cómo se compensa un costo en una crisis mundial? Yo creo que eso no lo sabe hacer nadie. Por lo pronto, no habrá subida del salario mínimo. No se dejen engañar, al menos al parecer, no de momento. No es una buena noticia, pero peor es que nos engañen. Esa es la verdad. Amanecerá y veremos.